Un saludo muy especial. Le saluda su hermano Norbert Bustos desde la Iglesia Centro de Fe y Esperanza en Caparrapí, Cundinamarca. Para mí es un gusto estar con ustedes, amados hermanos, en este tiempo devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Quiero compartir una reflexión titulada ¿Cómo perseverar en la carrera de la fe? ¿Cómo perseverar en la carrera de la fe? Hebreos capítulo 12, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Una de las comparaciones que la Biblia hace con el cristiano y que más me gusta es la del cristiano con un corredor, o el de la vida cristiana con una carrera, porque realmente hay muchas similitudes, hay muchos elementos que representan de la misma manera que en una carrera uno se inscribe, uno se enlista para participar, para poder iniciar esa carrera. En la vida cristiana también tenemos ese momento en el que comenzamos, en el que nos inscribimos en esta carrera, cuando vinimos al Señor Jesús en arrepentimiento y fe, nos arrepentimos de nuestros pecados, le rendimos nuestro corazón. En ese momento quedamos inscritos en esta carrera. Pero ese solo fue el comienzo. De la misma manera que en una carrera hay momentos más difíciles que otros. Hay curvas más extremas. Si es una carrera de obstáculos, hay obstáculos que son más empinados, más grandes. Y asimismo, en la carrera del cristiano hay días que son más difíciles. Hay cuestas que son más empinadas. Y asimismo, como tenemos en una carrera una meta, como cristianos en esta carrera también tenemos una meta. La meta que es Cristo, la meta de llegar al final y encontrarnos con Él y recibir esa corona de vida al terminar nuestra vida. Pero si somos sinceros, muchas veces perseverar en esta carrera es difícil, sobre todo en esas etapas de la carrera que son más empinadas, que cuestan más. Y en este texto vamos a extraer algunos elementos, algunos consejos de sabiduría que Dios nos da para que perseveremos en esta carrera. El verso 1 dice: Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Esto hace referencia al capítulo anterior, en el capítulo 11, donde habla de todos los héroes de la fe, las personas que vivieron en el Antiguo Testamento y que fueron reconocidas por su fe. Dice el capítulo 11, por la fe José, por la fe Abraham, por la fe Sansón, por la fe Sara, por la fe Abel, por la fe Noé, y describe todas las cosas que estas personas hicieron de la mano de Dios por su fe y que fueron reconocidas por su fe. Entonces, en el capítulo 2, el escritor a los Hebreos dice: ya que hemos visto todos esos ejemplos de fe y que son como testigos que ya han recorrido este tramo, vamos a hacer lo siguiente. Esto es importante porque es como si nosotros fuésemos a correr una maratón. ¿Y qué mejor para correr la maratón que escuchar los consejos de alguien que ya corrió esa carrera? Seguro va a tener muchos tips, muchas cosas que nos van a servir.
Y por eso el escritor dice, ya que tenemos todos estos ejemplos de personas que ya corrieron esta carrera de la fe, y ahí va a dar los siguientes consejos. En primer lugar, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado. Vamos a ver número 1, despojarnos del pecado. Como sabemos, pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de los principios de Dios, de los preceptos de Dios. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que desagrada a Dios. Y la realidad es que si bien ya estamos inscritos en esta carrera como cristianos, todavía luchamos contra el pecado. Porque ser cristianos no significa que el pecado haya muerto en nosotros. Significa que el pecado ha perdido su dominio en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos, esclavos de Cristo. Y por el Espíritu ya el pecado no nos domina, pero el pecado todavía mora en nosotros. Y hay una lucha continua que el cristiano tiene entre el Espíritu y los deseos de su naturaleza pecaminosa que aún le hacen inclinar hacia la carne, hacia el pecado. El apóstol Juan escribe que si decimos que no tenemos pecado somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Pero la realidad es que estamos llamados a despojarnos cada día de toda práctica de pecado que nos impide correr la carrera. Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y que la palabra nos muestre cuáles son esas cosas, esos pecados con los que todavía estoy luchando, que me impiden avanzar en la carrera. Cualquier pecado, llámese mentira, murmuración, amarguras, pleitos, contiendas, inmoralidades sexuales, todo tipo de prácticas ocultistas, todo tipo de comportamientos que la Biblia habla que desagradan a Dios. Si tú eres un creyente y luchas con esto y estas cosas están en tu vida, la Biblia dice, despójate, despojémonos. Nos dice también, despojémonos del viejo hombre que está viciado con esos malos deseos, porque el pecado es una maleta muy pesada, que si no nos despojamos cada día de ella, entonces nos impedirá correr bien la carrera. Pero lo siguiente que dice, o un segundo elemento, dice, despojémonos de todo peso. ¿Cómo así? Ya vimos del pecado, pero fíjense, dice, despojémonos de todo peso y del pecado. O sea que hay cosas en nuestra vida como cristianos que tal vez no son pecado, pero aún así se convierten en un peso que nos impide correr la carrera. Por ejemplo, pensemos en un entretenimiento sano, como el fútbol, como alguna práctica deportiva. Estas cosas no son malas en sí mismas, pero cuando estas cosas o estas prácticas o hobbies, pensemos en eso, por ejemplo, el fútbol. Yo sé que muchos de los que me escuchan les gusta el fútbol, como a mí, tal vez a otros no. Y los que nos gusta el fútbol, ver los partidos, jugar, estar al pendiente de los resultados, esto no está mal. El problema es que esto se convierta en el todo en mi vida y yo empiece a descuidar las prioridades de mi vida por prestarle atención a esto. Entonces hay cosas en mi vida que no son directamente un pecado, pero se vuelven un peso. El celular, por ejemplo. El celular es una buena herramienta. En este momento usted la está escuchando muy probablemente a través de un dispositivo, de un smartphone, y está recibiendo la palabra de Dios. Y es una buena herramienta. Pero cuando mi mente empieza a saturarse y a entretenerse, y empiezo a pasar tanto tiempo en las redes sociales, y descuido mi comunión con Dios, esa herramienta que parecía buena se ha convertido en un peso.
pero sabía también que las personas, que no es malo tener amistades, pueden convertirse en un peso para nuestra carrera de fe. Usted dirá, ¿qué de malo tiene juntarme, tener amigos? No, eso no está mal. Pero cuando el tiempo con nuestros amigos nos roba el tiempo con Dios, con nuestra familia, y empieza a ocupar un lugar que no debe en nuestro corazón, entonces se está convirtiendo en un peso. En tercer lugar dice, y corramos con perseverancia. Corramos con perseverancia. Entonces hemos visto que el pecado debemos despojarnos de todo peso. Y pregúntese usted, ¿cuál es mi peso? ¿Cuál es ese peso que me impide correr? Y en tercer lugar, corramos con perseverancia. Alguien dijo algún día que la carrera del cristiano no se trata tanto de velocidad como de resistencia. Porque no se trata tanto de ir muy rápido, avanzando y avanzando. Porque no importa cuánto yo avance. Yo puedo avanzar y durar 5 años en la vida cristiana, por ejemplo, y servir y darme a la gente, ¿cierto? Predicar el evangelio. Pero si a los 5 años, después de hacer todas esas cosas, me aparto del Señor y dejo todo eso, ¿de nada sirvió? Porque no se trata tanto de cuán rápido avanzamos, aunque es importante avanzar, sino de cuánto perseveramos. Es necesario correr con perseverancia. Es necesario correr con perseverancia. Hay días donde no queremos hacerlo, no queremos buscar a Dios. Nuestras fuerzas se debilitan, pero es necesario perseverar si queremos ver resultados. Es algo que, como profesor de música, siempre les digo a mis estudiantes. Si tú quieres ver resultados, no vas a ver resultados después de la primera clase o después de la segunda clase. Vas a ver resultados después de perseverar y perseverar. Cualquiera que quiera aprender un instrumento debe estudiar y estudiar por horas para crecer en ese instrumento. Si queremos avanzar en nuestra carrera, en la vida cristiana, necesitamos perseverar, perseverar. Todos los días buscando al Señor, rindiéndole nuestro corazón, congregándonos semanalmente. Necesitamos ejercitarnos en este arte de obedecer a Dios y en este arte de esperar en Dios. Otro consejo que encontramos acá y muy importante es fijar la mirada en Jesús. Porque ¿cómo es posible que podamos nosotros despojarnos del pecado? ¿Cómo es posible que nos despojemos del peso? ¿Cómo es posible correr con perseverancia? Ahí está, cuando fijamos la mirada en Jesús. Piensa en ese corredor que está en esa maratón y está corriendo y hay un momento en que sus piernas se debilitan y el cansancio empieza a subir y es como si los músculos le dijesen, no más, detente. Pero en su mente él visualiza ese premio, ese tesoro, esa meta que va a llegar. Y aunque sus músculos se cansan, piensa en esa meta y sigue corriendo porque quiere alcanzar esa meta. Mis hermanos, nuestra meta y nuestra corona más grande es ver a Jesús, es encontrarlo un día. Cuando nuestra vida cristiana se haga difícil, cuando nuestro transitar como cristianos se haga difícil, recuerde mirar a Jesús continuamente. Piense en Él, fije su mirada en Él y recuerde que es necesario perseverar para encontrarlo un día. Yo siempre pienso y recuerdo lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos presente, estando persuadidos que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse, que va a venir. Lo que vivimos acá, las dificultades que enfrentamos, todas las cosas tan difíciles que vivimos acá, no se compararán a ese día tan glorioso, mi hermano, en el que veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara
y escuchemos de su boca las dulces palabras: ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo estoy seguro que cuando usted y yo escuchemos esas palabras, las aflicciones que vivimos acá, las vamos a olvidar. Van a ser como nada comparados con ver a Jesús. Por eso, cuando luchemos contra el pecado, contra el desánimo, cuando la carrera se haga difícil, piense en Jesús. Ponga su mirada en las cosas de arriba donde está Cristo y sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Dice, fijar la mirada en Jesús. Fijar la mirada en Jesús. Estos 4 consejos vimos en esta porción de la Escritura para perseverar en esta carrera. Yo le animo, amado hermano, a que sigamos corriendo hasta el final. Si llevas 20 años en la vida cristiana, sigue corriendo, porque es necesario llegar al final. Si llevas 1 año, 2 años, si llevas unos meses y dices, hombre, hay cosas que son difíciles, claro que sí, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días de esta carrera. No estamos corriendo solos. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos anima, nos alienta, nos fortalece, nos da poder para seguir avanzando y venciendo cada día. Pidámosle al Señor en este momento que nos ayude a seguir corriendo esta carrera. Padre, muchas gracias porque nos has dado el regalo por gracia de estar corriendo esta carrera de la fe. La salvación, Señor, es inmerecida, es gratuita, por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Pero esta santificación y este andar permanentemente es un proceso de todos los días. Hay momentos donde se hace difícil, pero rogamos por tu fuerza y tu fortaleza para seguir perseverando hasta el final y llegar un día a esa meta de encontrarnos contigo, de verte a ti, Señor. Gracias, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. En este momento, cada día, ayúdanos a agradarte, a despojarnos del pecado, a despojarnos de todo peso, a correr con paciencia y a fijar sobre todo nuestra mirada en Jesús. En el nombre de Cristo Jesús y en acción de gracias. Amén y amén. Un abrazo para todos. Muchas gracias por haber estado este tiempo y que Dios los bendiga.